Pero un momento. Claro. Copien el título, Bueno, lo subiré ya cuando acabemos de revisarlo. Tal vez hoy no lo acabemos de ver todo, según veamos cómo avancemos. Y si lo terminamos, pues sí, ya se lo subo completo. Me avisan. Ya. Ok. Bueno, pues entonces, ¿por qué tenemos que enfocarnos a estudiar la transferencia de cantidad de movimiento? Pues porque simplemente en cualquier transformación estamos esperando que llegue materia prima y desde que se recolecta, por ejemplo, digamos, material para extraer minerales, por ejemplo, pues llegan los grandes bloques de piedra, llegan a la trituradora, son transferidos en algún momento dado, pues ahí estamos viendo cantidad de movimiento. De ahí pasan tal vez a un recipiente donde se pone en contacto con una solución ácida y empieza a haber agitación. Pues ahí también hay transferencia de cantidad de movimiento. Si estamos hablando de la industria alimenticia, pues también, desde que se recolecta leche en un establo hasta llegar a la fábrica, pues va a haber transferencia de cantidad de movimiento y de un punto a otro dentro de un proceso presenta tuberías, comunicación de un reactor a un mezclador y finalmente pues implica este concepto, ¿ok? Lo vemos por todas partes. Incluso en la casa con la transferencia de movimiento con el agua que estamos nosotros ocupando. ¿Cómo definimos el concepto de cantidad de movimiento de un cuerpo? Pues con el producto de la masa por la velocidad lineal del cuerpo. Cantidad de movimiento la representamos con la letra griega omega, ¿ok? Este es el concepto. Cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. ¿Qué unidades tiene la cantidad de movimiento? Pues viene siendo kilogramo por o masa por longitud entre tiempo. Primero es importante definir qué es un fluido, ¿ok? Un fluido puede ser un gas o un líquido que se deforma continuamente cuando se aplica un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante lo vamos a definir como una fuerza tangente a la superficie por unidad de área, sin importar qué tan pequeña sea esa fuerza. ¿Se acuerdan en la plática anterior cuál era esa fuerza tangente? ¿Se acuerdan que dentro de, o más bien a un lado de una placa, puse una flecha? ¿La fuerza Esa impulsora? flecha, ¿perdón? ¿La fuerza impulsora? No. Recuerden que la fuerza impulsora es la diferencia que hay de un punto de referencia 1 a un punto 2 de la propiedad. Ahorita repasamos eso si es que no quedó claro, ¿ok? Pero bueno, me refería al esfuerzo cortante, digamos que este es un bloque, esta imagen es un bloque y le voy a aplicar una fuerza tangente. Si yo aplico esta fuerza aquí, lo pongo de esta forma, pues vendría siendo una fuerza tangente y esto vendría siendo un esfuerzo cortante. Recuerden que estoy usando esto como un bloque. Entonces, a eso se refiere esta fuerza tangente. En el ejemplo de lo que estaba hablando, déjenme ponerlo acá. La fuerza impulsora, digamos, si estamos hablando de transferencia de cantidad de movimiento, la fuerza impulsora sería U es velocidad, U1 menos U2. Déjenme poner U1, U2 son velocidad lineal. Ajá. Esto está con minúsculas.
Entonces, esta viene siendo la fuerza impulsora. Si yo estoy hablando de transferencia de calor, bueno, vamos a ponerlo como energía térmica o calor, la fuerza impulsora será T1 menos T2. ¿Sí? Bueno, ahí no tiene mayor explicación. T1 es temperatura en el punto 1, T2 en la temperatura en el punto 2. Y si estoy hablando de transferencia de masa, la fuerza impulsora será concentración de un componente, por ejemplo el A, en el punto 1 menos la concentración de A en el punto 2. ¿Queda ahora más claro? Era CA, perdón. Sí, es cierto, vamos a ponerlo aquí. En el punto 1 y en el punto 2, aquí sería temperatura como tal. ¿Okay? Entonces, siempre que haya, nosotros en un sistema siempre vamos a poner los dos puntos de referencia. Siempre que haya una diferencia de la propiedad de un punto 1 a un punto 2, esa diferencia es la fuerza impulsora o fuerza motriz. Cuando es muy grande, pues es rápida la transferencia. Cuando es pequeña, es la velocidad con que se transfiere la propiedad de la que estemos hablando es baja, porque es directamente proporcional. Fíjense en la ecuación que vimos, la general, la velocidad de transferencia es directamente proporcional a la fuerza impulsora. Si yo les dijera, bueno, ¿qué genera esa velocidad de transferencia? Pues el que haya una fuerza impulsora, una diferencia. ¿Queda más claro ya? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, esto, queda incluido aunque estamos hablando dentro del tema de cantidad de movimiento. Ok, fue un breviario cultural. Entonces, volvamos. Estaba aquí, les estaba explicando, bueno, la fuerza tangente que yo aplico a un bloque, pues viene siendo esta. Si yo aplico aquí arriba una fuerza, pues ya es otro concepto, pero ahorita lo vemos. Esta es una fuerza que se aplica de manera tangente a un área. Todo esto es la definición de un fluido. ¿Cómo se lleva a cabo la transferencia? Ya les había mostrado este esquema, es didáctico nada más, para poderles explicar qué es lo que está pasando con la transferencia. Pues aquí tenemos una placa que se mueve lentamente y una placa estacionaria. Hay una distancia en particular, un delta Y, déjenme ponerlo, aquí no aparece, pero este viene siendo esta diferencia de altura, es un delta Y que separa estas dos placas. Ok, este es delta Y. Mis puntos de referencia son, la placa que se mueve es el punto 1, la placa estacionaria es el punto 2. El fluido que está por aquí viene moviéndose muy, muy lentamente, ¿ok? Y está conformado como una pila de naipes. Cada naipe viene siendo una placa molecular, que está dada por los renglones con bolitas, ¿ok? Entonces, si yo aplico una fuerza, esta fuerza vamos a ponerla acá, una fuerza tangencial a esta placa, pues dependiendo de la magnitud de esta fuerza, se confiere cierta velocidad a la placa. Esta a su vez transfiere la cantidad de movimiento a la primera línea, al primer naipe
de esta y va a comenzar a moverse. Por lo tanto, se establece una diferencia, una velocidad. Esta a su vez jala la de abajo y también le transfiere cantidad de movimiento y se genera otra velocidad. Y así sucesivamente. Como la última placa no tiene movimiento, la línea o la capa molecular de este fluido adherida a la placa estacionaria no tiene velocidad. Si nosotros vemos la velocidad que se genera en cada capa molecular de arriba hacia abajo, pues vemos que hay diferencia en las velocidades. Es decir, se ha establecido un gradiente de velocidades. Y a su vez, en forma total, la transferencia que tiene de cantidad de movimiento de esta placa pasa a la placa estacionaria de esta forma. ¿Queda claro? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Voy a mover esto un poco. Ahí está. Dependiendo de la magnitud de esa fuerza, pues va a ser también la diferencia de velocidades. Aquí lo que está variando, vemos diferentes tonos de este color como verde-azul. Si la fuerza es pequeña, pues se tiene esta diferencia U1 menos 1. Y la diferencia que hay del punto 1 al punto 2 es pequeña. ¿Ya se dieron cuenta? En comparación, si utilizamos una fuerza 2, pues entonces se genera este otro gradiente o esta diferencia de velocidades entre el punto 1 y el punto 2. Y si por último aplicamos una fuerza todavía mayor, que es la de mayor color, pues entonces esa diferencia en este caso de velocidades, es mucho mayor. Para que quede claro este concepto, entre mayor fuerza, mayor velocidad, mayor diferencia de velocidades, lo cual implica una mayor velocidad de transferencia. ¿De qué propiedad? De cantidad de movimiento. Tenemos este ejemplo. Digamos que todos se fueron a Six Flags porque ya están vacunados, ya no hay problema de pandemia, ¿ok? Se fueron todos a Six Flags en varios coches, pero a uno se le paró el coche y entonces le dicen a uno, pues bájate y empuja el coche. ¿Cuánto creen que lo mueva? En comparación a que se bajen todos, solo quede el conductor y empuja. Aquí estamos viendo qué tipo de fuerza está aplicando, pues una fuerza tangente. Entonces, si esta fuerza que aplica es pequeña, la transferencia de cantidad de movimiento es pequeña y no va a avanzar mucho. Si aplicamos una mayor fuerza, pues se va a desplazar más, la cantidad de movimiento que se transfiere es mayor, es proporcional a la fuerza que se está aplicando. ¿Ya ahora quedó más claro esto? Entonces, aquí tenemos la fuerza es directamente proporcional a la diferencia de velocidades entre la primera y la segunda lámina molecular, o naipes, como yo les estaba indicando o representando. A este concepto de fuerza tangente sobre área, que influye sobre la diferencia de velocidades, le vamos a poner o la vamos a representar con esta letra. Déjenme hacerla más grande. ¿Qué letra es esta? ¿Sí la ubican? Tau, creo. Tau, exactamente. Entonces, fuerza tangente entre área lo representamos como tau. Este tau es un esfuerzo de corte. Y este concepto me indica que el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la fuerza impulsora, que es esta diferencia de velocidades, e inversamente proporcional a la distancia del recorrido, que era delta Y, pues la distancia que separa las dos placas. Teniendo esto en mente, pues ahora lo que nosotros obtenemos es la ley de Newton. Tau, que es la fuerza tangente por unidad de área, va a ser igual a una constante.
Esta constante es mu. Mu representa la viscosidad molecular o dinámica del líquido. du es una diferencial de velocidad, ¿ok? Entre la diferencial de la distancia que separa las dos placas. Esta relación de du entre dy la podemos representar con gamma, con un puntito, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos obtener la ley de Newton. Lo voy a hacer un poco más grande. La ley de Newton me dice que el esfuerzo de corte de un fluido es directamente proporcional a su viscosidad y al gradiente de velocidades. También lo puedo ver como directamente proporcional a la fuerza impulsora e inversamente proporcional a la distancia que separa estas dos placas o que está entre estas dos placas. Y de esta manera, pues vemos ya la representación de la ley de Newton que aplica a sistemas en estado estable. Déjenme agregar esto es importante. Esta fórmula para sistemas en estado estable. ¿Qué tipo de régimen sería? De lo que vimos hace rato. Si es un sistema en Permanente. estado exacto, un sistema en ¿Continuo? estado estable o régimen permanente. Ok, bueno. Entonces, es la ley de Newton que aplica a los sistemas en estado estable para poder definir lo que es esfuerzo cortante o esfuerzo de corte. Y aquí vienen las unidades. Un esfuerzo de corte va a tener unidades de fuerza sobre área, por ejemplo, pascales. La viscosidad puede tener diferentes unidades. Normalmente se tiene fuerza por área por tiempo, pero ya estaremos viendo adelante qué otras unidades puede presentar. Y gamma con puntito o du entre dy tiene varios nombres. Se le conoce como gradiente de velocidades, velocidad de deformación o velocidad de corte. Y sus unidades es 1 entre segundo o segundos a la menos 1. Ahora vamos a enfocarnos a lo que es la viscosidad. Okay. Bueno, pues la viscosidad normalmente... Profesora, ¿podría regresar en otra diapositiva? Claro, ahí está. ¿Alguna duda de Gracias. estos, de nada, de estos términos? ¿No? Ok. Les comentaba que la viscosidad, esa mu que nosotros estuvimos viendo en la ley de Newton, tiene unidades de centipoises. Déjenme agregarlo aquí para que quede claro. Cp es igual a centipoise. Puede venir así o Cp, con mayúscula o minúscula. O incluso creo que en el manual, no aparece. Esto que ven aquí son las conversiones que aparecen en su manual. Ahorita lo vamos a estar trabajando. Entonces, un centipoise es igual, vamos a manejar esta parte de aquí, un centipoise es igual a 10 a la menos 3 pascales por segundo o 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Normalmente estas son las conversiones que nosotros vamos a estar ocupando, pero pues se tiene, dependiendo del sistema de medición que trabajemos, las otras. ¿Ok? Pero estas son las que vamos a estar comúnmente trabajando. Déjenme ponerlo grueso. Pascales por segundo, ¿verdad, profesora? Ajá, pascales por segundo. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, para no poner, bueno, lo pongo.
Este es un ejemplo, ¿ok? Bien. Digamos que la viscosidad de un fluido es de 1.3 centipoises. Si yo lo paso a pascales por segundo, va a ser igual a 1.3 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. O bien va a ser 1.3 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. ¿Ok? Es así como se lleva a cabo esta conversión. ¿Queda claro? Sí, gracias. Sí, maestra. Continúo. ¿Cómo vamos a obtener la viscosidad de un fluido? En su manual, ahí les voy a poner que lo vayan abriendo su manual. Yo ahorita también lo abro. Y ahorita les digo qué página es. Ok, gracias. Ok. En la página 60, 61 y 62. Déjenme regresarme. Y vamos a ponerlo aquí. Sesenta, 61 y 62 son las páginas que van a consultar. Y déjenme meter entonces. ¿Qué es lo que vamos a tener? Déjenme pasar una parte del manual. ¿Lo tienen abierto ustedes? Sí, profesora. Sí, Sí. maestra. Sí, profesora. Ok, Ya, profesor. bueno. Para aquellos que no tengan abierto,